Bien, hola, buenas tardes. El día de hoy, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes una nueva reflexión. La vez anterior tuve la oportunidad de comentar a propósito de lo que en mi opinión son algunas incertidumbres, algunos claroscuros respecto de la realidad nacional, tanto en lo social, político como económico. El día de hoy quiero tocar, ¿verdad?, un aspecto que en principio resulta bastante polémico, bastante espinoso, un aspecto al que se le considera básico, fundamental, y por otro lado también se cuestiona mucho el desarrollo, ¿verdad?, y la implementación del mismo. Me refiero al tema de la educación. Desde esta perspectiva tendremos que considerar que la educación en nuestro país, como en cualquier otro país del mundo, es un aspecto fundamental para el desarrollo. No podemos hablar del desarrollo social, político y económico sin considerar el aspecto educativo. En ese sentido, ¿verdad?, la invitación en estos breves minutos es para comentar un poco algunas cuestiones relevantes sobre este aspecto tan importante de la vida de nuestro país. La educación, en principio, y como todos sabemos, ¿verdad?, es un aspecto fundamental para el desarrollo de cualquier país. Todos los países requieren de tener sistemas educativos sólidos, fuertes, consolidados, que permitan formar a su población para de esta manera favorecer el desarrollo. No obstante, ¿verdad?, más allá de lo que son los sistemas formales de educación, me refiero propiamente a lo que es el sistema educativo, también tenemos que considerar que la educación es un fenómeno mucho más amplio y de mayor importancia que lo que ocurre en las escuelas, en tanto instituciones. Bajo esa perspectiva, ¿verdad?, me parece importante considerar que si bien es fundamental dotar a la población de una educación básica, de una educación media básica y media superior, tal como se entiende en nuestro país, también es importante, ¿verdad?, resaltar que no basta, ¿verdad?, con estos esfuerzos, como tampoco basta con abrir cada vez más la matrícula para que los estudiantes puedan acceder al nivel de educación superior. La educación también se da a otros niveles y ahí es a donde quiero dirigir mi mirada. La educación no se limita a los aspectos formales que se imparten en las instituciones educativas. La educación, ¿verdad?, se da desde nuestros mismos hogares, la forma en cómo convivimos en la familia, la forma en cómo educamos a los hijos, la forma en cómo, ¿verdad?, nos conducimos en la vida social, en la vida pública. Y yo creo que en ese sentido es uno de los aspectos más descuidados en nuestro país. En buena medida, muchas de estas incertidumbres sociales, políticas y económicas por las que atravesamos, sobre todo, insisto, en este contexto de elecciones, tienen que ver, ¿verdad?, con la educación. Pero insisto, la educación que se da de manera directa y ordinaria en el día a día. La educación es un tesoro, es una riqueza, pero también es un compromiso y una responsabilidad. En la medida en que aprendamos a respetarnos en nuestros hogares, en la medida en que aprendamos a respetarnos y a cumplir con nuestros compromisos y responsabilidades en la familia, en la vida social, el país podrá seguir avanzando. Desde mi perspectiva, poco importa, ¿no?, las iniciativas políticas, sociales o económicas si se carece de educación. La educación nos permite ya de una manera elemental y fundamental tener un respeto irrestricto por el otro. Si eso lo logramos entender, si eso lo logramos llevar a cabo en la vida personal, en la vida familiar, en la vida social, y aprendemos, por poner un ejemplo de manera muy simple, saber utilizar el espacio público respetándonos y siendo conscientes de que todos tenemos necesidades, de que todos requerimos, ¿no?, de una serie de condiciones para poder desarrollar nuestra vida de una manera más plena, más estable,
Bueno, pues entonces tendremos que tomar en cuenta en que el respeto es fundamental. La riqueza de la educación, ¿verdad?, pasa, como muchos autores lo han señalado, por, ¿verdad?, una actitud de compromiso, de seriedad respecto de nuestra vida personal y de la convivencia con los demás. La invitación, pues, para que tomemos en cuenta este gran aspecto, ¿verdad?, que es la educación en la vida de nuestro pueblo, pero no solo nos ocupemos de la educación formal, ocupémonos también de la educación ordinaria, de la educación cotidiana, de aquella que nos permite convivir sanamente como sociedad, como familias, como vecinos, ¿sí?, incluso como usuarios, por ejemplo, del transporte público. En la medida en que aprendamos a saber utilizar de manera atenta y respetuosa el espacio público, podremos tener una convivencia más sana. Se podría aludir, ¿verdad?, en ese sentido, que en el ejemplo que pongo, ¿verdad?, el espacio público y el transporte público es un escenario muy conflictivo por la gran cantidad de población que lo utilizamos, y eso genera tensiones, conflictos, rispideces, pero mi opinión es que precisamente porque somos muchos, requerimos de un compromiso, de una seriedad, de una responsabilidad para saber utilizar esos espacios que de tal suerte nos beneficien a todos. Si no logramos consolidar esa educación cotidiana, ordinaria, con un compromiso, con una responsabilidad, con un respeto por el otro, ¿no?, pues difícilmente, ¿verdad?, los frutos de una educación formal se podrán traducir en un desarrollo para el país. Gracias.